Él trabaja con parásitos emergentes y nos va a platicar un poquito de lo que él hace y de la importancia de estos grupos en salud pública. Entonces, bueno, le agradecemos a que nada en nombre del comité haber aceptado la invitación y bueno, esperamos que haya después muchas preguntas. Bueno, ojalá que no. Hace como unos 2 o 3 meses que la profesora Mireya me invitó. Esta mujer no sabe lo que está haciendo, porque yo no trabajo con protozoarios, no trabajo con protistas. ¿Por qué me invita? Meditándolo, me di cuenta que estaba un poquito errado, pero ahorita van a ver. El título que originalmente le di y el que ven por ahí puesto en algún lado era Importancia de los protistas en salud pública. Revisando, preparando la plática, me di cuenta de un título un poquito más cercano a lo que va a ser este día mi participación. Era protistas de importancia médica, una aproximación a su estudio. Igual revisando y revisando con lo que yo realmente hago y a lo que me dedico, me di cuenta que el título debería de ser este. Nadie sabe para quién trabaja hasta que voltea hacia atrás y se da cuenta que ha hecho en el transcurso del tiempo. Hace algunos ayeres, cuando estaba en la carrera de biología, estaba yo pensando, como seguramente ustedes lo hacen, se ponen a pensar, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Por qué no le hice caso a mi tía y no me metí a biología, sino me metí a administración? Cosas de esas que a todo el mundo seguramente les han mencionado. Era un estudiante seguro como ustedes, completamente interesado en las clases, y más cuando llegaron las clases de los protistas y de los protozoarios. Realmente yo no sabía qué hacía en ese lugar, ni por qué estaba allí parado. Entonces decidí que no, nunca iba a estudiar, iba a trabajar con protozoarios. A mí me interesaba trabajar con cosas más tangibles, con cosas que yo pudiera, pues al menos acariciar, sentirle pelito o verle plumas, algo así, algo más real, simplemente más real. Con el paso del tiempo seguí estudiando, seguí en la carrera. Afortunadamente no me salí con los protozoarios, no fueron capaces de cortar la inspiración que tenía por la biología, y llegó lo bonito para mí, ¿no? Lo fantástico de la biología. Empecé a ver reptiles, anfibios, supe que había vertebrados, que había cosas más, no había huesito y carne en algunos lugares. Y finalmente llegó un grupo que me impactó, como a casi todos, incluso dicen que es cuestiones evolutivas, que a casi todos nos llaman muchísimo la atención los mamíferos. Y dije, no, de aquí soy. Yo voy a trabajar siempre con mamíferos. Seguí la carrera y me voy enterando de más cosas. Bueno, fragmentación de hábitat, pérdida de hábitat, fabuloso. Yo voy a salvar el mundo. Siendo biólogo voy a salvar el planeta. Empecé a documentarme y me di cuenta que había pérdida de cobertura original de la vegetación por cambios de uso de suelo. Por ejemplo, esta es una publicación de cayó en el 2006 en el cambio de uso de suelo por café. Si ven, no sé por qué está desfasada la imagen, tenemos que ver un poquito más para allá, pero están las fechas y es evidente. Quizás los números no nos dicen más que las imágenes, cómo se ha perdido el uso de suelo en Chiapas, este es el estado de Chiapas, o nuestro querido los Tuxtlas, cómo han perdido la cobertura vegetal. Entonces, yo tengo que dedicarme a la biología de la conservación. Pasó el tiempo, finalmente intenté convertirme en biólogo, y cuando a ustedes les pasará, o ya les pasó, estuvieron meditando con quién trabajarán, qué haremos de tesis, qué tengo que hacer. Yo llegué al Instituto de Ecología pensando en que lo que quería hacer yo era biología de la conservación. Llegué con un individuo que me recomendaron, dije, ve con él, él recibe muchos tesistas, seguramente ya es. Llegué, no vamos a decir nombres, llegué, platiqué con él, y lo primero que me dijo es, estás equivocado. Aquí no hacemos biología de la conservación, hacemos ecología de la conservación. A ver, eso no existe, ¿no? La biología de la conservación hablemos de algunas décadas atrás, era el boom en ese momento. De hablar de ecología de la conservación, ni pensarlo. Entonces,
comencé a platicar con él y me llevó a un mundo fantástico de las interacciones biológicas. De ser un biólogo, de un intento de biólogo de querer trabajar con mamíferos, con cosas de deforestación, fui como que mi asesor, que fue de licenciatura, me llevó a trabajar con interacciones biológicas y conocer un mundo fascinante. Seguramente ya pasaron por el curso de ecología general, no sé cómo lo vean, pero en ecología de comunidades seguramente se van a enfrascar en las interacciones biológicas y seguramente quedarán maravillados por cómo las especies al momento de interactuar modelan este planeta. Entonces, pues, dije, no, la práctica de Mireia sobre protozoos, para nada. Pensándolo un poquito, me puse a buscar, bueno, vamos a ver qué tienen de interesantes. Participan en enfermedades entéricas y diarreas y son de las principales causas de mortalidad infantil. Se perdieron algunas marquitas que estaban de aquel lado, pero principalmente se tiene la idea de que estas enfermedades son de países en desarrollo, pero muchos de los agentes causantes de enfermedades entéricas y de diarreas están presentes en países ya desarrollados y provocan, es un problema de salud pública en países desarrollados. Interesante, bueno, me encontré esta amiguita que todo el mundo conoce y 50 millones de personas infectadas. Perfecto, sí. Otra más, también causa enfermedades, sí, muy bien, pero no acababa de convencerme. Entonces, espero que no estén ustedes así, pero yo sí llegué a un momento en que no. ¿Cómo es que estoy estudiando con usuarios? ¿O cómo es que estoy en este mundo si no estoy entendiéndolo tan bien como yo quisiera? Entonces, llegamos con dos conocidos de ustedes, conocidos de todos lados, lamentablemente, por las consecuencias que provocamos. De Panosoma cruzi y de Alemania mexicana. Y entra un poquito lo que yo dije, bueno, a mí me gusta lo tangible, ya lo he dicho. Entonces, y la biología de la conservación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ligar eso? Y hay un tema emergente a propósito de esto, que son la relación que hay entre la zoonosis y los parásitos que estamos teniendo y la pérdida global de la diversidad. Las zoonosis emergentes se conoce como son todas aquellas enfermedades que están apareciendo recientemente o ampliando su rango de distribución o teniendo nuevos reservorios u hospederos. Y ese es un mundo de trabajo fascinante. Ya se imaginará por qué ahorita. Imaginémonos la evolución de cualquiera de las enfermedades que hayan escuchado de origen zoonótico. Generalmente empieza así su evolución. Empezamos con el estadio 1, donde simplemente está en animales y no pasa a humanos. Después, la etapa 2 de su evolución de cualquier enfermedad zoonótica es cuando se da transmisión de animales a humanos. La tercera etapa es cuando se puede dar la transmisión de animales a humanos y puede haber contagio ocasional entre humanos. Y la última etapa es cuando esa zoonosis, que inició principalmente en un vertebrado, llega a una transmisión directa de humano a humano y ya no, en el ciclo de la enfermedad, ya no interviene la vida silvestre o los animales domésticos. Como se están imaginando, las interacciones biológicas aquí se vuelven un punto muy importante de análisis, porque podemos estudiar desde este punto el que sigue, y complicarlo como ustedes quieran y mandan. Las enfermedades, se han tenido registro de las enfermedades emergentes desde muchísimo tiempo atrás. Quien las acuñó fue este señor alemán, en esta cosa impronunciable. Pero lo importante es que desde 1855 más o menos sabemos de que existe, que se está documentando y acuñando el nombre de enfermedades emergentes, pero hay mención de ellas en muchos documentos. También ya lo tenemos como enfermedad emergente, tenemos a la peste negra.
cuando empezamos a trabajar con las zoonosis emergentes, con todo aquello que nos provocan los patógenos, estos diminutos que bueno, que a mí en particular no me llaman para nada la atención, vemos que en realidad el 65% de los patógenos humanos son de origen zoonótico y están repartidos en todas las riquezas son de origen zoonótico. Los virus, 36% son de origen zoonótico. Son nada más números para que vayamos entrando en el tema. La distribución geográfica de estas zoonosis, de estos efectos zoonóticos, si se ven, está sesgada al primer mundo. Y podemos decir, México, no nos pasa nada. Por fin algo bueno. Bueno, lamentablemente no, porque el problema que tenemos es que esta gráfica nos muestra este mapa, el reporte de enfermedades zoonóticas que se da por las agencias de salud. Y pues México, lamentablemente, estamos entre los que no reportamos nuestras enfermedades zoonóticas. ¿Por qué no las reportamos? Básicamente porque las desconocemos. No sabemos a quién le da, por qué le da. Si le da a alguien, hacen algunas curas domésticas y no llegan al centro de salud, o simplemente si llegar al centro de salud implica 3 días de camino, pues adiós, ¿no? Finalmente me quedo en mi comunidad y veo cómo me trato, y si me salvo, pues qué bueno, y si no, da lo mismo, no es un número más que ni siquiera está registrado. Empieza aquí el problema de las zoonosis emergentes. ¿Cómo están repartidos las zoonosis emergentes de acuerdo a los patógenos? No van a poder leer la leyenda, tenemos como desfasado bastante. Pero lo importante es que vean esta franja blanca. Aquí están los años, el porcentaje de enfermedades, y la franja blanca nos habla de la zoonosis proveniente del silvestre, que es lo que a mí me está interesando en este momento de mi vida académica. Pero aparte tenemos por grupo una parte muy importante de las enfermedades emergentes que ahorita hay que estar trabajando mucho con ellas, es todas aquellas bacterias que se están volviendo resistentes a las drogas, a los medicamentos. ¿Por qué es tan importante? Finalmente, la emergencia de muchísimas de las enfermedades bacterianas que parecía que teníamos controladas y que se están dando en la última década, es por eso, ¿no? La resistencia a los medicamentos que están adquiriendo las bacterias es muy importante. Y otro importante aquí son todas aquellas que son los correctores, que pueden ser moscos, chinches, garrapatas, todo aquel animal que seguramente se les ha subido en alguna práctica de campo, potencialmente trae algún bichito que puede causar una enfermedad. En el 2006 más o menos se pusieron a hacer una revisión, en el 2012 se pusieron a hacer una revisión y vieron los puntos más importantes del surgimiento de enfermedades emergentes. Por vida silvestre, vemos que es toda la zona de India, de Asia, África, México, no es de extrañarse. Los sitios más megadiversos estamos documentando información nueva sobre enfermedades emergentes, cosa que no nos extraña ni nos espanta, debería de ser así. El problema es un poquito adelante, que ahorita vamos a ver por qué. En animales domésticos, pues, vemos que es donde acostumbran las mascotas. Me extraña que esté pintado en Estados Unidos, pero es un sitio importante. Donde más resistencia a medicina se ha dado es Europa, Asia, Estados Unidos, y enfermedades por vector, de nuevo, los trópicos. Nos encantan los mosquitos, tenemos introducción de mosquitos por montones. Últimamente hablamos mucho de Zika, pero hay un montón de enfermedades emergentes que nos están alcanzando por cambios que el humano ha provocado o por la dispersión natural de muchos animales que siguen subiendo en latitud, y pues se traen a todos sus amigos que se les han montado. En cuanto a latitud, vemos que el número de enfermedades emergentes que se han presentado generalmente son en el norte, muy en el sur. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos platicando hace un rato. En el neotrópico, la situación económica y social es
es complicada, entonces no lo tenemos documentado, simplemente es eso. Para Latinoamérica, cerrando ya un poquito más la revisión para Latinoamérica, nos dimos cuenta, bueno, se ha publicado que tenemos diferentes enfermedades. Esta imagen, deja ver aquí, es el número de enfermedades que puede estar en un mismo sitio, que son muchísimas, en realidad muchísimas, independientemente del reservorio o del vector, o si son documentadas o no, en un mismo sitio, incluso cuando estuvimos de trabajo de campo en Chiapas, en Yucatán, en estas zonas que son un poco, bueno, más bien que están tan descuidadas en el sentido económico y social, puede haber 2 o 3 personas enfermas de diferentes enfermedades emergentes sin atenderse, simplemente enfermas porque es la costumbre, por decirlo de alguna forma. El hombre ha metido la mano en todos los sistemas y hemos modificado muchas cosas. Entonces también las enfermedades emergentes han empezado a aumentar su incidencia por la presencia de algunos cambios en el uso del suelo. Pero si se fijan aquí, lo más importante, lo que resalta más como biólogos y como futuros investigadores que seguramente llegarán a ser, es este rosa, que significa otros. Básicamente no sabemos. Entonces, ahí es donde entra parte del mundo de la actividad que tenemos como biólogos, como ecólogos, para trabajar con las enfermedades emergentes y con los cultistas o con cualquiera de estos grupos. ¿Por qué es importante? Seguramente no me lo van a creer, pero hasta apenas hace unos 10 años empezó el estudio de la ecología de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son importantes desde hace muchísimo tiempo, pero habían tenido un estudio médico muy intenso y muy bien realizado. No tendríamos por qué decir que no, pero sí, las enfermedades emergentes tienen un componente silvestre. Los psicólogos no nos habíamos metido en ellas y se empezó el estudio con las enfermedades emergentes y empezamos a ver que había muchísimas cosas interesantes. ¿Qué empezó a desatar ese deseo de los ecólogos y de los biólogos por conocer qué pasaba con las enfermedades emergentes? Hantavirus, ¿no? La aparición de hantavirus y de todos sus serotipos alrededor de América. Eso empezó a desatar el mundo. Y a decir que, como todo en este planeta, pero que no nos queremos haber dado cuenta, es que las enfermedades emergentes y todo aquello que puede estar relacionado con el humano, lo estamos modificando. Como humanos, al meter cultivos, al meter fauna, animales domésticos, ganado, hacemos cambios y eso está afectando directamente en un servicio ecosistémico que nos da la naturaleza y que no habíamos documentado como tal cual, que es el control de enfermedades emergentes. Por ahí del 2006-2007, un individuo que tiene su laboratorio en Nueva York se puso a estudiar una enfermedad como modelo, la enfermedad de Lyme. No sé si han escuchado de ella. Si no la han escuchado, qué bueno, porque si supiera que si alguien me dice, yo sé por qué, es porque fue una nota de TV Notas. TV Notas sí han escuchado, ¿verdad? Alguno ha estado en la peluquería y ha visto las revistas que están por allí y ojeado. ¿Por qué Lyme se volvió importante en México? Porque le dio a Talía. Eso desató un boom muy importante, aunque crean que es algo bien banal, eso desató entrada de dinero. ¿Y qué buscamos los investigadores? Dinero para poder hacer ciencia. Finalmente, cualquier motivo es bueno si les van a dar lana. Entonces, pues, no importa quién fue, ni por qué se enfermó, ni nada de eso. Se enfermó, entonces, pues vamos a investigar sobre Talía, y vamos a investigar sobre la enfermedad que le bla, 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 bla. Richard Ross, en Nueva York, empezó a trabajar este modelo de Lyme, que es una enfermedad muy importante en el este de los Estados Unidos, desde Nueva York todo el este bajando. Le empezó a analizar y se empezó a dar cuenta de algunos detalles que había y que podía generalizar a muchas más enfermedades. Y él lo llamó, de nuevo no se ve, el efecto de dilución. ¿Cómo trabajaba este efecto de dilución? Imagínense que esta es la comunidad original, compuesta por lo que quiero. Dentro de esa comunidad original va a haber un número N de vertebrados
que pueden ser hospederos de una enfermedad y participar así en la continuación del ciclo. Oxford lo que encontró que la biodiversidad tenía un efecto de dilución, porque en la comunidad original están participando solo dos especies: especie rellena y especie sin relleno. Si esa comunidad de dos especies se vuelve más rica y entra especie cuadrito, ¿qué es lo que hace? Puede provocar, por un lado, una reducción de encuentros. Es decir, imagínense que aquí anda la Luxomia con su patógeno y va a empezar a buscar cómo continuar con su ciclo para la leishmaniasis, pero hay un tercer vector. Entonces, este gris que de aquí en adelante va a ser el hospedero efectivo para la enfermedad, pues se diluye su efecto, porque la mosquita puede picar ya no solo al gris, sino a este o a esta especie más. Ahora imagínense en los trópicos, sí hay más o menos unas 6 o 7 especies de roedores, 2 o 3 especies de... Ay, se me fue, perdón. Este es que traen bolsita. De marsupiales, otros tantos gatos. Ahí la diversidad se amplía, entonces, pues la mosquita puede andar posando en todos los que quiera, picando a los que sea, pero no son reservorios efectivos de la enfermedad. Entonces la diversidad está funcionando así como un efecto de dilución. Como este efecto de dilución pues también funciona como el de transmisión, que precisamente como les estaba contando anteriormente, pues si pica a otros bichitos, o se empiezan a aislar, no hay manera en que encuentre a su hospedero efectivo. Otra es esa especie extra que está en nuestra comunidad de manera natural, que no es nada conocido, sea un depredador y que deprede y mantenga en números bajos a nuestro hospedero efectivo. Entonces la diversidad ahí también está trabajando para mantener en densidades bajas aquel que puede ser el hospedero efectivo. Por otro lado, imagínense que la especie que está allí sea presa de todas aquellas especies que no son efectivas transmitiendo la enfermedad. En aquella que la transmite en números va a estar controlada igual y va a aumentar la otra. Es el efecto control al efecto de las densidades. De nuevo, es un depredador, incrementa la mortalidad. Incrementa la mortalidad de nuestro hospedero potencial. Hasta aquí está todo. A mí me agradaba mucho el estudio y la diversidad tiene un papel bien importante y había que estarlo probando en muchos lugares del planeta. Oxford lo publicó y se volvió un boom en la ecología de las enfermedades emergentes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa en los sistemas tropicales? En Nueva York tenemos dos especies de ratones, una de ardilla y una de venado. El sitio más megadiverso que puede haber. Entonces, muchos investigadores empezaron bueno, así es cierto, va a funcionar. Funciona igual en sitios megadiversos. En sitios donde tenemos muchísima diversidad de especies, probablemente sí, probablemente no. Es una hipótesis finalmente que tenemos que poner a prueba. Y se ha hecho y seguimos trabajando con ella. Una de las formas en las que nos hemos aproximado para trabajar con esa hipótesis es usando sistemas de información geográfica. Como se imaginarán, recordarán o saben, un sistema de información geográfica pues nos va a empezar a implementar diferentes elementos, tanto los elementos que nosotros le pongamos, básicamente un espacio físico, un espacio geográfico, que son los sistemas ambientales, la distribución, los puntos de distribución de nuestros vectores y nuestros hospederos, y si queremos dar el siguiente paso, que es el que se está tratando de dar en el laboratorio, que es elaborar modelos de riesgo para humanos, seguimos en el sistema de información geográfica, es el paso que seguimos. Para eso nos pusimos a ver
no van a poder ver ustedes. ¿Por qué sistemas de información geográfica? Una, porque es fácil que podamos cubrir desde la comodidad del escritorio a todo el país, toda Latinoamérica o todo el planeta. Nos permite tener muchas variables en un mismo ambiente, nuestra computadora. Y nos permite estar trabajando y decir, bueno, ¿qué pasa si yo pongo ahora un sitio fragmentado? ¿Qué pasa si yo pongo un área natural protegida? ¿Qué pasa si yo pongo un humedal? ¿Qué pasa si yo quito un humedal? Los sistemas de información geográfica son tan flexibles que nos permiten estar haciendo todos estos modelos. Y ante la necesidad de que tenemos un sinnúmero de problemas ambientales y problemas sociales que nos llevan a muchos problemas económicos, en el laboratorio decidimos ponernos a trabajar. Aparte, no es tema de ecólogos o de biólogos o de un círculo cerrado de personas. Hemos visto un sinnúmero, seguro me faltan muchísimas, pero hemos visto un montón de películas donde ocurre una enfermedad, nos da por algún virus, algún bichito, nos provoca alguna enfermedad y vemos todas las consecuencias y sabemos qué tenemos que hacer en la película. Pero ¿qué pasa cuando queremos brincar a la realidad? ¿Quién sabe? Pero todo se queda en ficción siempre. Ya tenemos las pautas. Cualquier película de estas que viéramos nos daría las pautas para trabajar con la ecología y con las enfermedades emergentes. Pero como el brinquito de la realidad nos falta. ¿Qué agarramos como modelo? Lo más abundante que hay, al menos en nuestros sistemas, en nuestros trópicos y en este país, el mayor número de especies está en los ratones. Y los ratones está más que comprobado que son un buen hospedero para un sinnúmero de enfermedades emergentes. A pesar de que todos los conocemos y hay algunos que salvan el planeta, pero no es así, también pueden traernos muchas enfermedades. Y el otro grupo, que aquí les hablamos un poquito, fueron los murciélagos. ¿Por qué estudiar murciélagos? Porque es el segundo grupo más diverso en el país, en el planeta, y porque nadie los había estudiado hasta ese entonces como modelo de enfermedades emergentes. Si ustedes si revisan la literatura del 2010 hacia atrás, seguramente encontrarán muy poca información sobre murciélagos y enfermedades emergentes. De 2010 hacia acá, los murciélagos tienen la culpa de todo, básicamente. Entonces, pues son un buen modelo para analizar. Bueno, y otra cosa, son fáciles de atrapar, entre comillas. Podemos ir, poner nuestros trampas Sherman y agarramos un montón de ratones, que les podemos hacer las pruebas. Podemos poner el número que quieran de redes y generalmente caen muchísimos murciélagos. Entonces es un buen modelo de estudio. El primer paso, no van a ver, salió en PLOS y fue a través del modelado. Se modeló el nicho ecológico de las 400 y tantas especies de mamíferos que hay en el país y de las especies de luxomias que tenemos. Solo por coincidencia estadística, por coincidencia espacial estadística, se construyó esta red donde básicamente lo que nos dice es que muchas especies de mamíferos coinciden geográficamente con los vectores potenciales del Leishmania. Eso nos da para plantear una hipótesis. Bueno, si hay coincidencia del vector del reservorio y si buscamos habrá coincidencia del patógeno. Entonces eso nos llevó a que hubiera un montón de proyectos. En un momento había más o menos unos 10 proyectos apoyados para trabajar con enfermedades emergentes en todos lados de los que se puede imaginar. Otra cosa de lo que he llegado a aprender con esto es que si no trabajas en equipo puedes hacer muy poquito. Entonces trabajamos con gente básicamente de todo el país y de todas las ramas del conocimiento. Básicamente uno de los proyectos, el más importante en dinero, lo metió un físico. Entonces, y él lo metió viéndolo desde el punto de una ciencia compleja.
Entonces lo analizó desde ese punto de vista, lo metió en físico, trabajamos con ecólogos, con ecónomos, obviamente con médicos, por más que los tratamos de sacar del grupo, los médicos tenían que estar, no había de otra, veterinarios, trabajamos con muchas ramas que estén involucradas, o que no estaban, aparentemente no estaban tan involucradas con lo que eran las enfermedades emergentes. Y nos pusimos a trabajar con nuestras enfermedades. ¿Por qué Chagas? Pues es una enfermedad emergente. En México es un problema de salud importante. Es un problema de salud no documentado. Si es importante lo que conocemos el piquito del iceberg nada más. Chagas es una enfermedad que muchos mexicanos tienen y que no saben, y que mueren de Chagas y no lo saben. Lyme es una enfermedad que poco se presenta en México. Hay pocos casos en México. A partir del 2014 han empezado a haber más casos. ¿A que se imaginan dónde fue el primer caso de Lyme en México? Es una enfermedad, ya les dije, es analizada en Nueva York. Entonces, los climas, más o menos, ¿dónde lo ubicarían en México? En la Marquesa. Así que seguramente, casi estoy seguro que todos han estado en la Marquesa, han estado en el pasto bien rico descansando, y seguramente más de uno se ha quitado una garrapata. El primer caso de Lyme en México fue documentado en la Marquesa, y de ahí han seguido empezando a documentar casos de Lyme en diferentes lugares, por ejemplo en la costa de Jalisco. También es un lugar bien bonito para ir a pasear. Una enfermedad demasiado seria por las consecuencias sociales que provoca es la leishmaniasis. Una vez que ustedes tienen leishmaniasis, no solo tienen un problema de que no pueden laborar, no los están incapacitando laboralmente, sino socialmente los aíslan. Una persona con leishmaniasis sufre ese aislamiento completo. Y hay casos, por ejemplo, tan dramáticos. En Tabasco encontramos un caso donde dos niñas en una misma familia, a las dos tenían leishmaniasis. Con todo esto era suficiente. Si per se la naturaleza ecológica de las enfermedades no nos movía, esto sí nos movía. Tenemos que conocer qué está pasando, desentrañar todo este ciclo de las enfermedades emergentes. Y eso hemos buscado las herramientas de nuestra trinchera de cómo trabajar. Parte de lo que hacemos en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica es llenarnos de bases de datos. Como locos nos llenamos de bases de datos y nos damos de tops contra la computadora cuando no podemos trabajar con tantas bases de muchísimos registros. Estos puntitos que algún estudiante de licenciatura, un servicio social, algún investigador perdido fue registrando, son muy importantes para nosotros en el trabajo diario que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos dicen, si se acuerdan, lo que participó en el modelo que se construyó para hacer la red compleja de leishmaniasis eran presencias. Saber exactamente la presencia de alguna de las especies que estamos trabajando, aquí son ratones, en el país, nos ayuda muchísimo para poder entender la dinámica ecológica y patrones biogeográficos de las enfermedades. Después se construyen los famosos usados modelos de distribución potencial, modelos de nicho proyectados a distribución potencial, y con eso pues se fijan. Si esta fuera una especie que está, no tiene un nombre, este es de una mosca, este es de uno de los hospederos efectivos, básicamente, potencialmente puede estar en cualquier lado. Pero bueno, eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Los modelos nos dicen una cosa, son muy buenos, finalmente pueden dictar hacia dónde trabajar, y eso hicimos. Ahora vamos a trabajar con ellos, pero en campo. Entonces vamos a ver qué tan ciertos son los modelos y cómo nos están llevando al campo. Entonces, nos fuimos al campo y colocamos trampas para agarrar los ratones, trampas de luz para los chinches, trampas con cebo vivo. Esas son estas cajitas transportadoras. Adentro ponen un ratón o un pollito y el calor atrae a la chinche. La transportadora está
está cubierta con tela de doble cara, esta adhesiva de doble cara, y la chinche se queda pegada. Entonces es una forma de cómo se entregan las chinches. Tomahawk para animales un poquito más grandes, CDC y Shannon para los insectos, y pues nuestras redes de niebla para los murciélagos. Así empezamos con un trabajo por todo el país. Básicamente recorrimos todo el país por carretera, visitando todos los hábitats que se pueden imaginar, que hasta ese entonces habíamos marcado por altitud. Teóricamente, altitudes mayores de 2.500 metros no podríamos tener algunas de las enfermedades. De nuevo, como en todo pasa en la naturaleza, nadie les explica a los involucrados que se tienen que leer el librito, ¿no? Hemos encontrado el patógeno o los vectores en altitudes mayores a las que el librito dice. Mostramos aquí fue algo fortito, no la van a alcanzar a ver, pero es una mosquita que transmite leche. Se quedó pegada en la trampa que se estaba poniendo para agarrar a la chinche. Entonces, en el mismo lugar, justo donde nosotros pusimos la trampa, estaba la mosca que potencialmente transmite leishmaniasis, está la chinche que transmite chagas y los biólogos que están queriendo estudiar. Entonces, pues ahí estábamos todos juntos. Es una historia feliz, finalmente. El trabajo nos permitió recorrer muchas de las partes del país. Tenemos un grupo osado que anda en Tamaulipas y en Nuevo León. Entonces, siguen ahí trabajando. ¿Y qué descubrimos? Algo que ya suponíamos, que sin hacer todo el trabajo y gastar los millones de pesos que se han gastado, es que es un problema complejo. Un problema como en el que años atrás en la licenciatura yo decía que me apasionaba y que los bichitos que no podía acariciar no me lo iban a dar. Entonces entendía que involucraba muchísimas cosas. El estudio de las enfermedades emergentes involucraba la ecología de interacciones, manejo de la diversidad, la conservación biológica. Una vez que ya estaba todo eso claro, pues empezamos a dar cuenta de muchísimas cosas. Para México, que no había un solo registro, documentamos 17 especies positivas a Leishmania sp. Esto ya se había publicado. No importa eso. Para Chagas, se aumentaron el número de especies que son reservorios potenciales de Trypanosoma cruzi. El trabajo, la determinación de los vectores y de los patógenos las hacemos a través de PCRs. Nosotros en el laboratorio no contamos con la infraestructura suficiente para hacerlos. Entonces se mandan a los laboratorios. Mandamos al CDC, mandamos a Texas, mandamos a Nueva York y aquí en México Biomédicas nos hace análisis, colaboramos, todos colaboramos, todos en el espíritu de colaborar y resolver un problema para nosotros desde nuestro punto de vista ecológico interesante y desde todos los que hacen los análisis molecular interesantes. Se han encontrado especies que no corresponden a lo que nosotros conocíamos como ya sea cadenas de Trypanosoma cruzi o de Borrelia, de la bacteria, especies entre comillas nuevas que no logramos identificar. Entonces es un mundo, es un nicho totalmente vacío para quien quiere estudiar este mundo. Lyme decían que no estaba en México, pero encontramos 18 especies 18 individuos, de murciélagos repartidos en 3 especies positivos a Borrelia, a la bacteria que transmite Lyme. Y de roedores, 8 especies. ¿Qué hemos aprendido en el laboratorio y en general todo el grupo que está trabajando en enfermedades emergentes en el planeta? Es que los cambios en las actividades humanas han provocado un desequilibrio importante en los ecosistemas. Leishmania es conocida como la enfermedad del chiclero. Básicamente, la gente que entraba a los bosques de la selva maya, en Chiapas, en toda esta zona, a extraer el chicle,
traían siempre la llaga del chicleo o traían las orejas carcomidas, porque los mosquitos pican donde es más caliente. Seguramente todos les han picado en las orejas, en las manos y donde quieran. Entonces, depende de que tengan expuesto en el momento que la mosquita ande por ahí volando. Pero esa enfermedad estaba y era casi exclusiva de los chicleros, por eso la denominaban así. Con el cambio de uso de suelo, la deforestación, puesta de potreros, puesta de milpa en los interiores de la selva, la gente tiene que caminar y llegar a su milpa para trabajar, pues estamos más expuestos a todo. También hemos aprendido que, si bien lo suponíamos, tenemos que trabajar muchísimo en las relaciones que se dan para poder, las relaciones ecológicas que hay en estos grupos, para poder manejar la enfermedad. Algo muy interesante que estamos ahorita analizando es que, por ejemplo, en los tuxtlas de Veracruz tenemos los reservorios potenciales, tenemos a los vectores y recientemente documentamos al patógeno de leishmaniasis, pero la enfermedad no está. ¿Por qué no está? Porque el ciclo ecológico, ahorita tenemos un estudiante que está haciendo modelos matemáticos y estamos entendiendo, ya con muchos datos de densidades de todo, estamos entendiendo los ciclos ecológicos de esta enfermedad. En los tuxtlas no hay leishmaniasis porque las densidades mayores de los vectores coinciden con las densidades bajas del hospedero potencial, y así ha ocurrido siempre, hasta que en algunos lugares pues, metemos la mano y aumentan, cambiamos algo que aumenta y desequilibramos todo. O bueno, no desequilibramos, esta idea del equilibrio no me agrada tanto, pero movemos el tapete a la naturaleza. Algo importante a lo que tenemos que llegar es a la generación de mapas de riesgo. Hasta este momento lo que estamos haciendo es puramente teórico, bueno, ciencia básica, ciencia de esa que les gusta a los investigadores, seguramente los apasiona a ustedes igual, pero pues, ¿y qué? ¿No? Finalmente no estamos aportando más que ciencia básica, podríamos decir. La ciencia básica, cuando la volvemos aplicada en este tema, es en generar mapas de riesgo para diferentes enfermedades. Tenemos ya mapas de riesgo basados en lo que son los positivos de vectores y hospederos que hemos nosotros documentado, y hemos afinado mucho en qué lugares puede haber mayor probabilidad de que se presente cada una de las enfermedades con las que trabajamos. Y algo importante, muy importante, es la vinculación con el sector salud. ¿Por qué es importante? Porque encuentran esto. Existe una norma oficial mexicana, 032, que es para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por los perros. Cuando entran a la página que encuentran, desde hace años está en construcción. Entonces, finalmente, quizás existen las buenas intenciones, pero pues de eso no vamos a vivir, ¿no? Realmente lo que necesitamos es mucha información que generamos médicos, que generamos biólogos, que generamos físicos, que generamos sociólogos, antropólogos, que todos unidos estamos trabajando para tener esta información. Finalmente, pues me di cuenta precisamente de eso, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja hasta que voltea hacia atrás y se da cuenta que ha estado trabajando con un sistema sumamente interesante en el que se analizan problemas de conservación y con una alta incidencia social, que es al final lo que la investigación que hacemos debería de repercutir, transmitirla no solo a nivel de investigador y estudiante, sino transmitir y que esa información tenga una incidencia social, es lo que hace que valga la pena trabajar en todo esto. Gracias por estar aquí y aguantarse toda la presentación. Y bueno, vamos a empezar pues una serie de preguntas porque seguramente todo el mundo tiene muchas preguntas que hacerle. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es el lapso de tiempo de que, por ejemplo, pueden aumentar los desarrollos para cierta enfermedad? O que, o sea, precisamente que vaya aumentando esas etapas que está explicando. Como de que primero se estudia como en una sola especie, pero luego se va a o sea,
Sí se ha intentado hacer para algunas de las enfermedades más conocidas, pero cada enfermedad tiene su ritmo. Por ejemplo, en Chagas se ha documentado que más o menos el ritmo de expansión, el modelo epidemiológico, va más o menos de 2 a 3 años en el que se va expandiendo. Pero, por ejemplo, hay otras enfermedades que se mueven más rápido, algunos virus se mueven más rápido, depende mucho del sistema del patógeno. Seguramente han escuchado del virus de nariz blanca, que ha acabado con millones de murciélagos en Norteamérica. Ese se ha movido, perdón, el virus, el hongo de nariz blanca, se ha movido rapidísimo en Norteamérica. Bueno, dentro de Norteamérica hacia el sur ha viajado rapidísimo. En menos de 10 años ha recorrido prácticamente toda la franja este de Estados Unidos. Sí se ha documentado. Hay una forma en la que se hace, es una pregunta muy interesante, porque lo puedes hacer relativamente muy fácil. Simplemente te vas viendo a los registros médicos y vas marcando. Los registros médicos pueden tener un error, porque te documentas enfermo en Jalisco, pero en realidad estuviste de vacaciones en Chiapas y estás metiendo un error, pero la dinámica temporal de la enfermedad sí se ha estado documentando y varía del patógeno. En realidad varía del patógeno y el salto entre especies, eso no está documentado. No está documentado qué tiempo tarda un patógeno en que lo encuentras en una especie, pero corta el ciclo a que esa misma especie se vuelve reservorio efectivo. No está documentado. Es un mundo por trabajar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es que mencionaron que decía que era hantavirus, no entiendo qué es eso. El hantavirus es un virus que generalmente trae los roedores y que muchos, de hecho, en un congreso de nuestra zoología aquí en México, parte de tu paquete de recepción era tu prueba antígeno, bueno, la respuesta al antígeno contra el hantavirus, porque casi todos aquellos que trabajan con ratones están muy expuestos a hantavirus. Entonces, ese hantavirus es un virus y está distribuido por toda América. De hecho, seguramente en lo que es la historia de este país, hubo un piquito antes de que llegaran los españoles, hubo una mortalidad muy alta de aztecas. Se sospecha que fue por hantavirus. Hay registros arqueológicos que fue por hantavirus. Entonces, hay toda una historia y por eso se volvió importante, porque pues, a los biólogos, a los que estábamos estudiando, pues nos sentíamos inmunes a todo, ¿no? Finalmente llegamos y agarramos lo que queremos y no nos pasa nada. Bueno, también por eso nos hicieron las pruebas. ¿Hay una relación entre el cambio climático y la aparición de estas enfermedades? O sea, ¿ha habido un pico distinto? Ha pasado ecológica y evolutivamente poco tiempo, pero lo que sí se ha documentado es que especies, por ejemplo, de mosquitos que vivían a una latitud y el clima, en teoría los estaba frenando, están subiendo de latitudes. En el Distrito Federal ya encontramos mosquitos que no se encontraban, que solo encontrábamos en Morelos, por ejemplo, que se supone que teníamos la barrera climática. En el Distrito Federal están las especies de mosquitos, estamos en Morelos ya. Entonces, los mosquitos han subido 2 grados de latitud por el cambio climático. Entonces, 2 grados de latitud es muchísimo. Para las enfermedades que pueden estar transmitiendo, pues tendrían sus consecuencias. Hay muchos trabajos enfocados hacia el efecto del cambio climático en las enfermedades emergentes. Todos apuntan a esto, a lo que sabemos. Muchos de los vectores responden su límite geográfico, su límite era la temperatura. Si la aumentamos, van a subir. Pero sí, seguramente hay una repercusión importante del cambio climático en la incidencia o reincidencia de algunas enfermedades emergentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y arriba no? ¿Así? Si no tienen preguntas, le agradecemos mucho a Gabriel y Gracias a ustedes.